cantidad de congresos de este tema, pues no es que sea tan del agrado de todos los presentes y de los ausentes, pero bueno, vamos a contar una conferencia muy corta, lo que hemos revisado con relación a la salud pública y el cuidado intensivo de Latinoamérica. Cuando uno se va a averiguar las fuentes, la verdad es que encuentra muy poca bibliografía al respecto. Muy poca bibliografía al respecto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, los mismos médicos, y a veces los gobiernos, con mucha frecuencia los gobiernos, tampoco están interesados mucho en el tema. Y si ustedes van a Google, lo único que encuentran realmente es este artículo, que lo escribí yo hace de 2006, en el cual en esa época también hablábamos de lo mismo que estoy hablando hoy. No nos interesa mucho nuestra situación, y lo que queremos es obviamente que todo funcione bien, que todo se consiga, pero no le ponemos muchas bolas a cómo es que funciona la salud pública y sobre todo el cuidado intensivo. Tenemos que entender que el cuidado intensivo va a ser el futuro de la medicina. El futuro de la medicina, de los hospitales, van a ser grandes hospitales con una buena cantidad de unidades de cuidado intensivo o de camas de cuidado intensivo y de camas de cuidado intermedio, salas de urgencia, salas de cirugía y algunos pacientes en corta estancia, porque la gran mayoría de la gente se va a manejar a nivel ambulatorio, porque los costos de la medicina moderna van a ser tan caros que no se puede tener, como hoy lo hacemos, hospitalizados un poco de pacientes 8 o 10 días para darle unas goticas de alguna cosa. La Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Clínica siempre ha estado pendiente de esta situación. Quizás nosotros somos los únicos que hemos estado trabajando en esto. Y esta sociedad se fundó en 1979 en México, y la fundaron los mismos países que estamos ahora y los que hemos estado aquí en estas conferencias. El commitment, el objetivo de la federación era lógicamente reunir los países y propender para que el cuidado de los pacientes críticos sea cada vez mejor. Eso se ha mejorado indiscutiblemente. Yo creo que ustedes han visto mejorar la salud pública de Perú, han visto mejorar la salud pública de nuestros países, no a la velocidad y en la grandeza que uno quisiera, como otros países del mundo. Y entonces tenemos que pensar por qué no hemos crecido tanto. ¿Y ustedes por qué se les ocurre? Los cuatro que estamos aquí. ¿Por qué creen? Primero, porque somos unos países pobres, y sobre todo somos pobres mentales. En Latinoamérica tenemos ese problema. Los latinos somos pobres mentales. No se nos ocurre nada, no se nos ocurre hacer nada, no se nos ocurre ser mejores. Esperamos a que todos nos lo den hecho, esperamos a que nos lo regalen, y nosotros están ahí. Y entonces en ese proceso, los políticos, que son los que manejan todos estos procesos, pues se ganan la plata, porque la plata está ahí. La plata está ahí. Si miramos la historia del cuidado intensivo, vemos que las primeras unidades de cuidado intensivo aparecieron en Latinoamérica, la primera quizás Argentina, y luego todas en la época de 60 y 70. Más tarde aparecieron las unidades de cuidado intensivo pediátrico, pero no porque antes no hubiera pacientes pediátricos que necesitaban cuidado intensivo, simplemente porque no le poníamos bolas y los niños pues se enfermaron, pues les tocó morirse porque no había mucho más que hacer. Una manera un poco dramática de mirar la salud pública, pero así fue.
Y miramos, todo esto lo tengo yo en el artículo de esto que le digo y lo saqué en la cantidad o la calidad de la distribución de las camas de cuidado intensivo. Muchos tenían unidades mixtas porque no tenían el dinero para tener unidades separadas como es en Europa y en Estados Unidos. Unidad médica, unidad quirúrgica, unidad neurológica, unidad cardiológica, unidad pediátrica de niños chiquiticos, de niños más grandecitos, etcétera, etcétera. Y entonces veíamos cómo, por ejemplo, en Argentina la gran mayoría de las unidades eran mixtas. Pero si miramos los otros países, pues no era muy diferente. Bolivia el 68%, Brasil el 71%, Colombia el 56%. Esto es tomado en la época que hice el artículo en el 2006. ¿Y por qué eran mixtas solamente el 56%? Porque con la nueva reglamentación de la ley 100 que nos rige, el cuidado intensivo creció y hubo dinero para manejar las cosas y cambiaron y hubo más unidades separadas. En mi hospital tenemos tres unidades: la unidad médica, la unidad quirúrgica, la unidad pediátrica y la unidad neonatal. De manera que eso es parte de la vida moderna, digamos, porque nuestro hospital empezó a funcionar hace apenas 25 años. Y miramos cuáles eran estatales, miramos que estatales, casi todas las que son mixtas son estatales. Que la medicina privada, digamos, las clínicas no estaban muy interesados en gastar en cuidado intensivo, que pensaban en esa época que el cuidado intensivo era una cosa muy onerosa, donde habían unos tipos que gastaban mucha plata y que realmente no tenían ninguna cosa que hacer ni mejoraban enormemente las condiciones de los pacientes. El crecimiento del cuidado intensivo obviamente tiene que ver con el conocimiento del cuidado intensivo. Al puro comienzo, como era en otras partes y en América Latina igual, el cuidado intensivo los hacían los anestesiólogos porque eran los que sabían intubar. Y luego comenzaron los internistas y los neumólogos porque aprendieron a intubar. Hoy eso cambió. Hoy ya no son los anestesiólogos que manejan la mayor cantidad de unidades de cuidado intensivo, a no ser que el cuidado intensivo haya pegado a la especialidad de neurología, de anestesia, como es en algunas partes de Europa. En la gran mayoría ahora son internistas que hacen cuidado intensivo. La relación se cambió. Pero, ¿y eso se debe a qué? De nuevo, como existen los países civilizados, a que la gente se ha preocupado por entrenarse en medicina crítica. No es que porque yo sé entubar ya sé cuidado intensivo, no es porque yo sé tratar un infarto ya sé cuidado intensivo, no es porque yo sé tratar una neumonía ya sé cuidado intensivo. Entonces se entrenan. Y fíjese que si miramos los primeros programas de entrenamiento que hubo en América Latina, fueron en México, quizás el más antiguo de todos, y Argentina. Fueron porque fueron las unidades que primero se formaron. Y luego apareció Venezuela con José Beso, Uruguay, que tiene un programa de entrenamiento en medicina crítica que desde mucho rato bueno, tiene un programa de salud organizado, y Brasil. Luego, más tarde, apareció Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Ya estos primeros que aparecieron ya tienen programas de recertificación, como es en algunas partes. Entonces, estos programas de recertificación tienen México, Argentina, Brasil y Perú. Entonces, también viene el problema de costos. Aquí hay que dedicarle la plata al paciente crítico o al paciente que tiene mejores posibilidades de sobrevivir, y eso pues depende lógicamente de las condiciones económicas. Y esas condiciones económicas las tasan a nivel mundial con el Producto Interno Bruto de cada país, lo que cada país representa de lo que produce, y eso lo tasan de alguna manera especial y se llama el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es esto? El Producto Interno Bruto. Entonces vemos que América Latina el Producto Interno Bruto es de 6.2 a 9.4% de la cantidad de dinero que gesta el país, y en cambio en Estados Unidos y Canadá es el 13%, datos de hace 6 años. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS para, de acuerdo con eso, tener unidades de cuidado intensivo o camas de cuidado intensivo? Ellos consideran que cuando la ciudad tiene menos de 25.000 habitantes
debe tener camas hospitalarias entre 2,5 y 3 por cada 1000 habitantes. Si es de 25.000 a 100.000 habitantes de la población, debe tener 3 a 4 camas por 1000 pacientes. Y si son más de 100.000, que son las ciudades grandes, debe tener 4.75 camas. De ese número total de camas, el 5 al 10% debe ser camas de cuidado intensivo. Si ustedes miran, de pronto aquí en Perú es muchísimo menos. Es muchísimo menos de esa cantidad. Y para hablar de Colombia, que es mi caso, entonces nosotros, de acuerdo con esto, de acuerdo con nuestra población, que son 47 millones de habitantes, deberíamos tener más o menos 47.500 camas de hospitalización. Y si eso es el 10%, deberíamos tener entre 2.300 y 4.700 camas de cuidado intensivo. ¿Qué de eso es hoy? Entonces tenemos que ir al internet y buscar la información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y ahí tenemos alguna información que es la que les voy a mostrar. Esto es emanado del Ministerio de Salud de Colombia. Yo tengo mis fuentes allá, y entonces le dije que me mandaran una información sobre lo que ellos tenían de referencia de las camas. Y entonces me mandaron esto, y lo copié exactamente como me lo mandaron. Que nosotros tenemos 65.000 camas hospitalarias en todo el país, de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, de cuarto nivel, lo cual es un poquito superior a lo que mostraba hace unos años de 45.000 camas. Yo no sé si habremos subido 20.000 camas, pero el país sí ha crecido enormemente en camas hospitalarias. Y de esas deberíamos tener, o tenemos, dicen ahí que tenemos cuidado intensivo, 5.000 camas. Me fui a la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica y pregunté cuántas camas de cuidado intensivo ustedes tienen registradas. Tenemos registradas 2.600 camas. Y digo, bueno, entonces, ¿por qué es la mitad de lo que dice el Ministerio? O el Ministerio dice mentiras, o nosotros tenemos un subregistro enorme. ¿Y ustedes qué creen que sea? Doctor, ¿qué se le ocurre a usted que sea? Hay un subregistro. Hay un subregistro de la sociedad, porque la sociedad no registra. Primero, no todos los que hacen cuidado intensivo están vinculados con la sociedad. Y segundo, no todos los hospitales públicos de ciudades o de pueblos apartados o de algunos pueblos que no son los grandes conglomerados hospitalarios los tenemos vinculados. Entonces, si eso es así, si nosotros tenemos 5.200 camas, pues estamos en lo que dice la literatura. Y yo creo que es así, porque realmente Colombia, a pesar de los problemas que hemos tenido en la reglamentación de la ley 100, al cual algunos critican mucho porque se roban los casos, ha crecido enormemente y el país tiene una mejor salud pública hoy. Entonces sacamos del internet el Producto Interno Bruto de los países, de algunos de América Latina y algunos de compararse. Y como tenemos que compararnos con el patrón, gústenos o no nos guste, el patrón es Estados Unidos. Entonces vemos que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es este, al año 2011, en miles de billones de dólares. Y si miramos la China, que es un país que ha crecido enormemente, no es tan grande como los Estados Unidos. Uno pensaría que están muy iguales. ¿Por qué? Porque es que la China tiene un crecimiento enorme, tiene un poco de cosas enormes, pero la reinversión o mucho del dinero que tiene la China lo tienen países extranjeros que invierten construyen sus empresas en China, pero la plata es de Estados Unidos o la plata es de Europa, no es toda de China. Entonces, por eso es la gran diferencia que hay entre Estados Unidos y China. Pero lo que sí es comparable son los países, por ejemplo, miramos a Alemania, pero si miramos a América Latina, estamos todos aquí, unos más grandecitos, otros más chiquitos.
Si miramos, Colombia está mejor, si lo comparamos con Bolivia, por ejemplo. Si lo comparamos con Uruguay, por ejemplo, si lo comparamos con Ecuador. Portugal, que es de la Comunidad Europea, debería estar por aquí, como está España, por ejemplo, pero no está. Sin embargo, si nosotros miramos esto en cantidad de millones de dólares, es alta plata. Hay unos que están mejores que otros, pero de todas maneras es alta plata. Entonces miramos de eso, de ese Producto Interno Bruto, cuánto se gasta en salud, en educación, perdón. Porque es que el cuidado intensivo es educación. Los países crecen porque su gente se educa. Si la gente no se educa, no crece. Y esa es una tara que tenemos en América Latina. No toda nuestra gente no la educamos. Tenemos una gran cantidad de analfabetismo todavía. Tenemos muchos niños que estudian por ahí 3 o 4 años de primaria y luego se ponen a trabajar porque tienen que trabajar para poder comer. Y eso es un problema de salud pública, es un problema de educación pública, es un problema de la sociedad, pero sobre todo los políticos, que son los que deben manejar el dinero y pasar buena parte de su dinero, en lugar de estar pagando más como hace Venezuela, debería comenzar a educar a su gente con toda esa cantidad de dinero que tiene. Pero prefieren comprar armas para pelear con alguien que no sé quién va a hacer, quién va a pelear con Venezuela. Entonces miramos esos datos. Fíjense que Brasil, obviamente, si nos comparamos ya solamente con América Latina, Brasil está arriba. Brasil es el patrón de América Latina, es un país que ha crecido enormemente, es uno de los 5 economías del mundo. Entonces pues tiene que ser mejor que allá. Pero Perú, su tierra, su país, mira que está estable en crecimiento de educación mire, de la fecha en que está esto hasta el 2009, que es esta información que tienen, esa última medida actualizada el 2 de noviembre del 2011, que aparece en el internet. O sea que es lastimoso, se hace la placa. Porque Perú está creciendo, es una de las economías que están emergiendo en América Latina, lo mismo que Colombia. Pues mire que educación no están haciendo lo que deberían hacer. Chile está mejor, va creciendo, Colombia va acá. México y Argentina, si nos hablamos, yo siempre estaba un poquito por encima. Ahora, si lo miramos en salud pública, pues ahí estamos más jodidos. Y por eso nuestros problemas de salud pública, y eso es, miremos, fíjense que en los países ya estamos todos, no hemos cambiado hasta 2009 el gasto del porcentaje del Producto Interno Bruto en salud, a pesar de que apareciera que hemos crecido y mostraron la diapositiva. Miren, si miramos los últimos años, no es que hayamos crecido mayor cosa. Quizás de aquí para atrás de pronto crecimos, estamos muy bajo, pero esto debería ser una curva por lo menos ascendente, pero no lo es. Entonces, miremos a ver lo que teníamos en el 2005, en que es del trabajo que yo hice. ¿Cuántas camas por 1000 habitantes tenía estos países de América Latina? Nosotros los comparamos con Australia, con Europa. Entonces vemos que todos estamos muy, en esa fecha, en esa época, muy por debajo, excepto Brasil, que tenía 1 por 1000 habitantes. Mientras que miramos Alemania, que es la que siempre está por encima, tiene 6.6. Estados Unidos, que se ve y es que no tiene tantas como tiene Alemania como tiene Europa. Fíjense que en Estados Unidos hay problemas de salud pública, y eso es lo que está tratando de arreglar Obama. Y uno no cree decir que si Estados Unidos tiene todo, pues no lo tiene todo. Ellos gastan en los pasajes interespaciales y en otras cosas, y a veces tienen problemas de salud pública. Y miren que esto es real. Y si usted mira en Estados Unidos, todos los días cuando vamos al Congreso americano dice, bueno, necesitamos intensivistas, no tenemos intensivistas, no tenemos no sé qué, no tenemos, nos falta.
anestesiólogos, que eran los intensivistas del pasado, ahora se dedican a dar anestesia porque les pagan más plata que trabajar en cuidado intensivo. Mi hijo es anestesiólogo en Estados Unidos y yo sé de eso. Entonces esto lo construí por internet para mirar a ver cómo habíamos cambiado en 7 años. Y fíjense que miramos y sí hemos cambiado. Estábamos antes en 3, y miramos ahora y vemos que Colombia pasó a lo que tenía Brasil en el pasado, una cama por 1000 habitantes. Si hacemos cálculos de inflación, nos da lo que nos dijo el Ministerio de Salud. O sea que no estábamos tan mal. Sino en tierra de ciegos, el rey, ¿no? Y nos comparamos entre nosotros mismos, pues ahí vamos. Pero tenemos que compararnos con los países civilizados. Pero miramos que sí hemos mejorado por lo menos en 6 años todos. Miramos, Colombia tiene una cama, Venezuela tiene 1.3, Ecuador tiene 1.5, Perú tiene 1.5, México 1.6. Miren que México, que tenía uno inicialmente, debería tener un poquito más. Chile ha crecido y todos vemos que Chile va mejor, es uno de los países importantes de América Latina. Y Brasil, que es de nuevo nuestro padre, nuestro jefe, tiene 2.4 camas, lo cual está de acuerdo con lo que vemos en América Latina. Si nos pasamos a los países civilizados, pues vemos que Estados Unidos está igual. Y si nos vamos a buscar a Alemania, miren, 8.17, ha crecido importantemente. Y cuando ustedes van a Alemania y tienen alguna posibilidad de ir a un hospital alemán, usted encuentra que eso es así. Y hay muchísimas camas de cuidado intensivo, mucho menos que de cuidado hospitalario ha crecido. ¿Por qué? Porque la educación de salud y la parte de salud primaria se hace mucho mejor. Entonces los pacientes que van al hospital son mucho menos, excepto los que se enferman, porque todos nos enfermamos. Y de esos que se enferman, pues van al cuidado intensivo, y muchos tienen cuidado intensivo, que hacen lo que hacemos nosotros en el hospital. Si uno compara mi hospital con otros países, otros hospitales de mi país, nosotros llevamos a gente a cuidado intensivo que en otras partes no nos llaman, porque prefieren tenerlos en el piso. Por ejemplo, nuestros pacientes operados de cráneo, todos van a cuidado intensivo, no importa que le hayan tenido una hematoma epidural. Todos salen extubados de la sala de cirugía, que se tratan de cráneo severo. Nuestros pacientes de cirugía de tórax, todos van a cuidado intensivo 24 horas. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que las primeras 24 horas de esos pacientes, que son generalmente pacientes mayores, hay que cuidarlos. En el pasado, hace años, se murieron pacientes que salieron de cirugía, se iban para el piso y se murieron en el piso. ¿Y qué pasó? ¿No? Que hizo una fibrilación ventricular y que se murió. Porque todos los pacientes que les cargan el tórax le irritan de alguna manera el corazón, y si uno tiene 70 años y le irrita el corazón, le da fibrilación auricular en el piso, y si le dio a las 2 de la mañana, pero las enfermeras están durmiendo igual que uno, el paciente amanece muerto y no se dieron cuenta. Y es la realidad. Entonces nosotros le damos al cuidado intensivo, y eso hacen en Europa y eso hacen en Alemania. Por eso tienen esa cantidad de casos. Entonces miremos en miles de millones el Producto Interno Bruto actual. Esto es del 2012. Entonces miramos y nos comparamos con el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Miren esa cantidad. Miren estos miles de billones de dólares. 9.6, 11, 12. Y estos son todos los países europeos. Y aquí venimos los países latinos, que están debajo del Producto Interno Bruto. Fíjense que si miramos, no estamos tan del todo mal en plata con relación a Europa. Si miramos a Brasil, miren cómo tiene 9, casi similar a lo que tiene Inglaterra, en cantidad de plata que tienen en el Producto Interno Bruto. Y eso se muestra en la grandeza y en el crecimiento que tiene Brasil. Pero si nos vamos a mirar de esta plata, si nos vamos a mirar de esta plata, del Producto Interno Bruto, ¿cuánto de ese porcentaje se invierte en salud? Entonces ahí sí perdimos. Ahí perdimos la pelea. Porque miren lo que invierte Estados Unidos en salud, de esta cantidad de plata. Y miren lo que invierten los europeos, que es un poquito menos, quizás Alemania, que es más, y le invierten en salud pública. Es decir, no hay que ser tan rico para poder invertir en salud, porque ellos consideran que la salud es una cosa bien importante. Y mire América Latina.
nada del Producto Interno Bruto, que no es despreciable, con relación a los países grandes. Por eso tenemos problemas de salud pública. Y eso que no puse de educación, porque ese sí no aparece, ni siquiera aparece en negativo. Entonces, por eso los países nuestros, por eso América Latina estamos tan solos, porque la inversión no la hacen en lo que tienen que hacerla, que es en educación y salud, que es lo que hace que un país crezca. Educación y salud. Porque la gente que se estudia, la gente piensa, y la gente que piensa produce. Si uno no estudia, no se le ocurre nada, y lo que hace es gastar y esperar que los políticos le den, y como le dan para que voten por ellos, entonces ahí lo mantienen, y así estamos en este partido. Y esa es nuestra realidad, eso es nuestra América Latina, desafortunadamente. Por eso les digo que el problema nuestro es de pobreza mental, porque nuestros políticos y nosotros mismos no somos capaces, no hemos sido capaces de mejorar esta situación, porque esperamos que los demás no lo hagan y votamos al político de turno que nos va a dar un puestico a Diego, o a nosotros nos van a mantener en el hospital. Es miserable, pero es así. Si no cambiamos eso, no vamos a cambiar nunca. Y entonces aparece el presidente del Banco Mundial con una gran idea. Tenemos que ser muy inteligentes para decir esto. ¿Qué se necesita para acabar con la pobreza? Como última cosa que salió ahora, hace 2 días, 3 días en la internet. Ese tipo es muy brillante, ese tipo es muy importante. Hace un artículo que necesita para salir de la pobreza. Yo creo que a mí me daría pena escribir eso. Cuando lo que tiene que decir una persona que trabaja en el Banco Mundial, que tiene esa característica, que tiene esa posición y que seguramente es inteligencia para estar ahí, lo que tenía que decir es: estamos haciendo esto para sacarle la pobreza a tanta gente que está pobre. América Latina, África, algunos países del sureste asiático, que hemos estado hablando recientemente con Sebastián hace un ratito. Entonces, si estos son los que nos dirigen, pues no podemos esperar a que las organizaciones internacionales nos mejoren la situación. La única manera de mejorar eso es que nuestros muchachos estudien, que sean capaces, y que nosotros seamos críticos de eso, y no estar mirando a ver con quién es que vamos a pelear con el vecino, y estar pensando que es que yo soy mejor que fulano. No, somos todos iguales de peores. Lo que tenemos es que ser mejores todos iguales, y tenemos que pensar todos igual en eso, tener la cabeza abierta para ser cada vez mejores. Si no, yo me muero primero porque soy más viejo que todos los que están aquí, y no hemos tenido una esperanza de que nuestros países vayan mejor. Muchas gracias.